Apreciados estudiantes, esta es la segunda presentación de 5 que tiene el curso de Ciencias Políticas y la dividiremos en 2 partes. La primera parte veremos entonces la Edad Media en términos de su concepto, la caída del Imperio Romano, los imperios germánicos y la Alta Edad Media. La Edad Media es el periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y hasta el siglo XV, cuando se produjo la caída de Constantinopla. A todo este periodo se le llama entonces la Edad Media. La Edad Media se divide también en la aparición de los reinos germánicos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. El gran Imperio Romano, que cubrió buena parte de Europa, el norte de África y buena parte de Oriente, cae en el siglo V, en donde Roma, el gran imperio, crea la democracia representativa. Aquí la ciudadanía va a tener una transformación grande. El ciudadano ya no es miembro de la polis griega, que participaba en los asuntos de la ciudad. Se crea la democracia representativa que regía el imperio. Hay una forma diferente de entender la ciudadanía. El ciudadano ya no participa, sino que actúa de acuerdo a la ley y espera ser protegido por lo jurídico. En Grecia, en cambio, la ciudadanía participaba, discutía y creaba leyes. Acá no. En Roma, podemos decir en pocas palabras que pronto se pasó de ser ciudadano del imperio a ser un protegido por lo jurídico en términos del ejercicio de los derechos y los deberes. Acá debemos tener en cuenta también cómo se dividía la sociedad en Roma, y esto lo podemos representar por una pirámide en cuya cima están los patricios, que son los descendientes de los fundadores de Roma, participan del Senado, tienen todos los privilegios, derechos y deberes. En la parte intermedia de la pirámide vamos a ubicar a los plebeyos. Eran hombres libres, pero tenían que pagar impuestos. Eran campesinos, pequeños artesanos y pequeños comerciantes. Y ya en la base de la pirámide vamos a tener a los esclavos, los hijos de los esclavos y los prisioneros de guerra que no tenían ningún derecho, solo deberes. Entonces podemos señalar que en la Edad Media, ¿sí?, se pierde el concepto romano de ciudadanía, se pierden derechos y solo hay deberes, es decir, existe solo la comunidad de Dios. El siervo estaba entonces subordinado al señor feudal, porque el feudalismo va a ser uno de los fenómenos importantes en este proceso. En términos de la formación de los reinos germánicos, en esta diapositiva usted se puede detener para ver los diferentes reinos que se habían conformado. Vamos a mirar cómo se dan como consecuencia una serie de invasiones bárbaras. Los visigodos en España, ¿sí?, los ostrogodos en Italia, los francos en la Galia, es decir, Francia, los vándalos en África y los anglosajones y bretones en Inglaterra. De los reinos germánicos al feudalismo. Esto podemos señalar que se desarrolla entre el año 500 y el año 1000, como consecuencia de esos procesos anteriores que acabo de señalar en el sentido de las invasiones bárbaras. Se forma entonces una nueva sociedad en Europa occidental basada en 3 raíces: la herencia clásica grecorromana, los principios del cristianismo y las costumbres de las tribus germánicas. Señalemos entonces que la Alta Edad Media en Europa occidental es un periodo de la historia entre el siglo V
V y el siglo XI, que se caracteriza por diferentes aspectos. Un mundo ruralizado, unas oleadas de invasiones y la inseguridad. En términos del mundo ruralizado, podemos decir que se distinguen dos etapas: una crisis agraria y después, paradójicamente, una expansión agraria. En la crisis agraria tenemos la disminución de la población, el abandono de las tierras de cultivo, lo que lleva propiamente a señalar esta crisis que se vivió. Pero más adelante, entre los siglos IX al XII, se da una expansión agraria, con un gran aumento de la población, la roturación de nuevas tierras y mejoras en las técnicas de agricultura. Pero hemos señalado también que la Alta Edad Media se caracteriza por oleadas de invasiones. Los pueblos germánicos en el siglo V, los musulmanes en el siglo VIII y los vikingos del siglo VIII al siglo XI. Esto provoca desde luego una inseguridad que genera relaciones de dependencia personal entre el señor feudal y los vasallos o siervos de la gleba. Y esto va de alguna manera a causar, ¿sí?, la aparición del feudalismo. La vida entonces se ruraliza, dado que el ataque a la civilización romana, las luchas interrumpieron el comercio, lo que se tradujo obviamente en un golpe a las ciudades en gran parte de Europa. Ya sin comercio, sus habitantes se empobrecieron y tuvieron que dejar sus hogares y cultivar sus propios productos de pan coger. Acá también se da la pérdida de la escritura y el nacimiento de las lenguas actuales. Tú te puedes detener en esta diapositiva para ver que los hermanos que invadieron no sabían leer ni escribir. Pero entre todos estos imperios nacen otras nuevas lenguas hasta nuestros días. Los antecedentes del feudalismo. Nace con la crisis del Imperio Romano, ¿sí?, y se produce por la crisis económica, pero también por una inestabilidad política. Crisis económica que trae consigo, obviamente, una inestabilidad política. Veamos entonces la crisis económica. Gracias a la necesidad de dinero, ¿sí?, se provoca una crisis urbana que tiende a la ruralización y se crea también una crisis comercial que tiende al autoabastecimiento en términos de productos de pan coger. La crisis económica, gracias a la necesidad de dinero, va a tener dos vertientes. Por un lado, quieren aumentar la productividad, se produce la crisis del esclavismo y se orienta el colonato. Por el otro lado, suben los impuestos, aparece la inflación y con ella, desde luego, la subida de los precios, que es lo que va a conllevar también a esa crisis comercial que tiende al autoabastecimiento. En síntesis, podemos decir que el feudalismo es causado por la ruralización social y económica, la crisis del comercio, el autoabastecimiento, ¿sí?, una sociedad estamental dividida entre privilegiados y no privilegiados, las relaciones feudales, como vamos a ver, entre el señor feudal y el siervo de la gleba, y las encomendaciones y el vasallaje. También, desde luego, en términos de la crisis política, se da la desintegración del poder. ¿Qué es entonces el feudalismo? El feudalismo se define como un sistema en el cual intervienen tres aspectos. El aspecto social, una sociedad organizada en estratos, donde la relación entre el siervo y el señor feudal crea el vasallaje. Tiene un segundo momento, que es el aspecto político, y es la ausencia de un poder central, concentración del poder en la figura del señor. Y un tercer momento, que es desde una perspectiva territorial y económica,
en donde lo agrario autárquico provoca la ausencia del comercio y el escaso avance tecnológico. Hasta acá esta primera parte. Veremos en un segundo video la segunda parte de este tema de la ciudadanía en la Edad Media.